Sanae Takichi, la Thatcher de Japón, acaba de lograr una victoria histórica, reversando 60 años de declive de su partido. Hablemos de algo que yo creo que nadie en Occidente conoce muy bien, que es la política japonesa, que es una de las políticas más extrañas del mundo. Yo creo que la gran mayoría de nosotros pensamos de Japón como una de las grandes utopías del mundo, ¿cierto? Como uno de los países que están más desarrollados, más ricos, más en el futuro, todo, ¿cierto? En Japón todo va más o menos bien. Y desde los 90 esto ha cambiado y hoy en día como que hay un montón de perspectivas un poquito más limitadas al respecto, pero igual, ¿cierto? Japón es uno de los países más ricos y más desarrollados del mundo y siempre ha tenido como una imagen en el exterior de una gran potencia económica. La ironía es que Japón tiene uno de los sistemas políticos más limitados dentro del marco de las democracias desarrolladas, con un solo partido político que tiene este hermoso logo que parece de una guardería, gobernando por casi todo el tiempo desde la Segunda Guerra Mundial. El Partido Liberal Democrático fue fundado en los 50s y gobernó desde los 50s derecho hasta 1993, ¿cierto? 40 años de puro control. Ahí dejaron de gobernar por un año, volvieron y siguieron gobernando derecho hasta 2009. Ahí dejaron de gobernar por 3 años y siguieron gobernando derecho hasta hoy. Entre 2012 y 2020, la política japonesa estuvo absolutamente dominada por Shinzo Abe, que fue un político de derecha conservadora, parte de este partido, que trató de revolucionar el país. El país está pasando por muchísimos problemas y lo ha hecho desde 1990. Piensen en Japón más o menos como la Argentina del mundo desarrollado. En los 90 era de lejos el país más rico del mundo en relación a grandes potencias económicas, estaba al borde de alcanzar a Estados Unidos y los estadounidenses tenían mucho miedo de que iba a ser Japón el que les iba a quitar la posición como poder global. ¿Qué era lo que estaba pasando en realidad? Que Japón está en una burbuja enorme y cuando esa burbuja estalló, desde entonces el PIB per cápita se ha quedado quietico, ¿cierto? Han pasado de ser mucho más ricos que los estadounidenses promedio a ser más pobres que todos los otros países del G8. Es tan grave que en el 98 los periodistas japoneses acuñaron el término la década perdida y después en 2008 tuvieron que decir que eran no las 2 décadas perdidas y en 2018 que las 3 décadas perdidas. Japón está en una situación de completa estagnación económica. El Nikkei 225, que es como la bolsa de valores de Japón, llegó a su máximo histórico en 1999 y no volvió a sobrepasar ese máximo histórico hasta febrero de 2024. O sea, Japón tuvo esos 36 años de completa estagnación económica. Uno pensaría que en esta situación habría una crisis política y efectivamente este colapso económico fue el que causó que la oposición ganara por un año en 1994 y después la nueva crisis de 2009 que lo hiciera por 3 años en 2009, pues entre 2009 y 2012, pero a pesar de esto ha habido como una serie de cosas que han hecho que el Jiminto sea completamente dominante en la política japonesa. La principal es simplemente la inercia del partido. Cuando llevas en poder 75 años, parece tonto estar en cualquier otro partido y realmente la única gente que le importa la política en Japón está metida dentro del Jiminto, ¿cierto? Todo el mundo apoya a ese partido. Y eso tiene consecuencias, como que los líderes políticos tengan unos gobiernos extremadamente cortos, ¿cierto? Hay un montón de facciones ahí metidas que hacen que cada uno de los políticos dure muy poquito tiempo en el poder. Abe fue la excepción a la regla, pero cuando lo mataron en 2022 quedó un vacío de poder enorme. Ya no había nadie que dominara el Partido Liberal Demócrata. Entre Sanae Takaichi, una de las personas más radicales de la derecha del Partido Liberal Democrático de Japón. Una antigua integrante de una banda de heavy metal, ahora se está vendiendo como la Margaret Thatcher de Japón, la que tiene que vender un montón de propuestas dolorosas para asegurarse que Japón vuelva a la modernidad. Cuando se montó Taichi pareció que estaba haciendo un quiebre político enorme que iba a resultar en el fin del Partido Liberal Democrático. Lo más importante es que su radicalismo, y ya vamos a ver de qué trata su radicalismo, pero ella no es tan radical, llevó a que el Komeito, el partido budista de Japón, dijera, yo ya no apoyo esto, me salgo de nuestra alianza. Esta alianza fue la alianza que le costó la vida a Abe. Abe fue un político que tenía mucha influencia en el budismo, en parte por su participación en los Munis, que es un movimiento, como un culto, que llevó a que su asesino, básicamente, decidiera matarlo. Además, era la voz moderada en el debate más importante en la política japonesa de hoy en día. Ustedes pensarán que ese debate es económico, ¿cierto? Que hay cómo vamos a acabar el declive económico de Japón de los últimos 35 años. Pues no. El debate está alrededor de la posición del ejército de Japón, las fuerzas de autodefensa japonesas dentro de su constitución.
Y yo pensaría que si mi país estuviera quebrando y llevara 30 años sin hacer nada, yo no estaría preocupado precisamente por mis fuerzas de autodefensa, especialmente si soy de Japón, pero bueno, pues cada quien con sus problemas. Básicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, que en la cual Japón cometió tantas o más atrocidades que sus amiguitos los nazis y los fascistas, Japón puso en su constitución el artículo 9, donde lo que dijo fue que iba a renunciar perpetuamente al derecho a la guerra, un derecho que no existe en el derecho internacional, entonces pues tampoco es un derecho que se pudiera renunciar, y que iba a limitar a su fuerza armada a lo que fuera estrictamente necesario para defender a sus islas. La derecha del Partido Liberal Democrático, en la cual pertenecen básicamente todos los últimos primeros ministros, pertenece a lo que se llama la Conferencia Japón, que lo que busca es básicamente rehabilitar a los criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Y como todos estos grupos ultranacionalistas tienen una posición súper controversial, súper maluca, como de no cometimos crímenes de guerra, pero sí, no fueron tan graves como la gente los vende, pero si lo hubieran sido, se lo merecían, que es horrible porque básicamente es reabrir un debate histórico de hace 80 años para decir que ellos nunca hicieron nada malo y que en realidad son los buenos del parche. Que no lo fueron, y si quieren saber por qué, busquen sobre la masacre de Nankín o sobre el Escuadrón 731, que acá tiene como algunos deliciosos y hermosos detalles sobre las cosas tan horribles que le hicieron a los prisioneros de guerra. Pero básicamente este movimiento de ultraderecha dice como ellos fueron buenos. Y como en el resto del mundo, esta idea de rehabilitar a los grandes victimarios del pasado tiene cierta acogida y ha llevado a mucha popularidad de la población. Takaichi unifica este como ultranacionalismo con un atractivo muy grande hacia los jóvenes. Ella ha buscado como ciertas políticas para darle más plata a los jóvenes, pero realmente no son tan profundas y está muy atado al concepto de Abenomics que propuso Abe, que es básicamente una propuesta para reactivar la economía de Japón, que no ha sido muy exitosa, pero ha sido algo exitosa. Pero a ella la quieren básicamente por su personalidad, porque es como muy intransigente y porque fue parte de un grupo de heavy metal y porque es distinta y porque es mujer. Un montón de cosas que en realidad son, en parte van en contra de su ideología. Sea cual sea la razón, Japón ha pasado por un cambio histórico este domingo. En las últimas elecciones, la alianza de gobierno había perdido su mayoría y dependía no solo del Komeito de los budistas, sino también de cierta toleración de una serie de partidos de centro, izquierda y derecha, especialmente el Partido de Innovación japonés, que es este chiquito, que es como libertario. Pero ahora, sin que hayan terminado de contar todos los resultados, parece claro que Takaichi va a tener una dominancia absoluta y que la idea del Komeito de aliarse con la oposición de centro-izquierda les falló completamente y han colapsado completamente. No van a tener prácticamente nada de representación en el nuevo parlamento japonés. De hecho, por primera vez en la historia, el Partido Liberal Democrático tiene los números para reformar la Constitución de Japón y llevar al fin del artículo 9. Quizás esto terminará siendo hasta bueno porque ahora mismo Japón depende completamente de Estados Unidos para su defensa. Y no me gusta hacer un disco rayado, pero claramente esto muestra que el mundo se está llevando a una dirección de remilitarización y de mayor peligro frente a las guerras, que también incluye al este asiático. Ayuda a este punto de que Takaichi apoya acérrimamente a Taiwán y por primera vez en la historia estamos viendo una situación en la que Japón está apoyando diplomáticamente a Taiwán en contra de China, algo que es absolutamente histórico. Japón, por todos los horrores del pasado que hemos visto, no se lleva muy bien, que digamos, ni con China, que fue la víctima de una de sus grandes masacres, ni con Corea, que estuvo prácticamente esclavizada por 50 años. Pero Takaichi ha hecho mucho para reparar las relaciones entre Taiwán y Japón, y ahora Japón es como la gran protectora de Taiwán en el marco local, ¿cierto? Dentro del territorio, pues dentro de Asia. Y esto ha causado muchos problemas con China, que además tiene una disputa territorial con Japón. Entonces, pues, eso va a estar como un poquito riesgoso. La esperanza de Takaichi es despertar a Japón, que vuelva a ser una gran potencia económica y también una gran potencia militar. Y es cierto que la militarización y la construcción de una empresa armamentística puede disparar la reconstrucción de la economía japonesa. A pesar de los muchos años que tuvo dominando el país, Abe falló en su propuesta de remilitarizar Japón o de revitalizar su economía. Pero Takaichi, su heredera en la derecha del partido, su heredera como Trump Whisperer, aliada de Trump, y su heredera como líder del nacionalismo japonés, está en la mejor posición que ha tenido cualquier líder japonés desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Veamos si el tigre japonés despierta bajo el gobierno de esta nueva versión de los liberales demócratas.